Pensemos en esa situación, que seguramente a más de uno le resulte súper familiar. Nos sentamos, pasamos 20 minutos frente a la pantalla discutiendo con un modelo de inteligencia artificial. Uf, la típica escena. Retocas el texto una y otra vez, cambias una palabra aquí, añades otra allá. Exacto, y el resultado sigue siendo, pues bueno, un desastre genérico o directamente inútil. Y claro, en ese momento de frustración, lo más fácil es levantar las manos y pensar que, oye, la tecnología todavía no es lo suficientemente buena. Es lo que piensa todo el mundo al principio, la verdad. Pero, ¿y si el problema no fuera la máquina? ¿Y si el verdadero cuello de botella fueran nuestras propias instrucciones? Así que, bienvenidos a este análisis a fondo. Hoy tenemos una misión muy clara. Y es un punto de partida fascinante, porque toca una de las grandes falacias de nuestra relación con la tecnología actual. A ver, durante décadas nos hemos acostumbrado a interfaces deterministas. Haces clic en un botón y ocurre algo preprogramado, ¿no? Eso es. Pero claro, con los modelos de lenguaje, el paradigma cambia por completo. Ya no estamos haciendo clic, estamos comunicando una intención. Y la fuente que vamos a desgranar hoy expone precisamente esto. La inmensa mayoría de los errores no son alucinaciones aleatorias del sistema. Son fallos nuestros, básicamente. Totalmente. Son fallos estructurales en la forma en que le pedimos las cosas. Claro, es que incluso si ya se tiene cierta experiencia usando estas herramientas, la tendencia general sigue siendo acercarse a la caja de texto como si fuera, pues no sé, un chat casual. Un simple, escríbeme un artículo sobre este tema y ya está. Exacto. Y cruzamos los dedos esperando un milagro. Por eso el objetivo de esta exploración es dar un salto cualitativo. Vamos a dejar atrás esa mentalidad de principiante que confía en la suerte para adentrarnos en una verdadera arquitectura de instrucciones. Vamos a desglosar el método ASPICIT. Aspect con 2C, por cierto. Sí, muy importante. Es una estructura diseñada para crear instrucciones o prompts que sean robustos, controlables y repetibles. Es como darle a quien está frente al teclado un control milimétrico. Y el texto que analizamos hoy es súper contundente sobre los motivos por los que este marco de trabajo es tan efectivo. Principalmente, aporta 4 beneficios que son transformadores. A ver, cuéntanos cuáles son. Pues primero, reduce la confusión del modelo al evitar ambigüedades. Ujú. Segundo, erradica de un plumazo los resultados insípidos y genéricos. Adiós a esos textos que parecen escritos por un robot sin alma. Exacto. Tercero, devuelve el control direccional a la persona. O sea, permite definir el tono, el público y las restricciones. Y cuarto, que para mí es vital para la productividad, permite construir plantillas estandarizadas. Plantillas que se pueden reutilizar una y otra vez con resultados consistentes, claro. Eso es. A ver, para visualizar un poco el impacto de no usar una estructura así, imaginemos subir a un taxi y decirle al conductor, pues llévame a un sitio chulo. Madre mía, el conductor podría llevar a esa persona a cualquier parte. Claro, puede terminar en un museo de arte contemporáneo, o en una discoteca a las 3 de la mañana, o en un parque a las afueras. Cualquiera de esas opciones cumple la instrucción. Pero probablemente ninguna sea lo que el pasajero tenía realmente en mente. Esa es la clave. Aplicar el método ASPGC es darle al conductor la dirección exacta, la ruta más eficiente, una lista de calles a evitar por obras e incluso sugerirle la temperatura del aire acondicionado. Me encanta esa analogía. Así que, para entender cómo construir este GPS para la IA, vamos a desmontar el motor del método y analizar cada una de sus 7 letras. Empecemos por la primera, la A, de acción. Bueno, la acción es el núcleo operativo de la instrucción. Según nuestra fuente, define la tarea principal, el objetivo último que se desea que el modelo alcance. Y aquí el documento establece una regla innegociable. ¿Cuál es esa regla? Debe formularse en una sola frase, encabezada por un verbo claro y directo. Por ejemplo, explicar qué es un concepto, redactar un anuncio o analizar una idea y proponer mejoras. Vale, pero vamos a detenernos aquí un momento, porque esto choca frontalmente con la forma en que solemos trabajar en la vida real. A ver, ¿en qué sentido? Pues que en un entorno profesional o académico rara vez se necesita una sola cosa. Supongamos que hay que procesar un informe. Necesitamos que el modelo lea el documento, extraiga los datos clave, redacte un resumen y luego genere un borrador de correo. O sea, ¿me estás diciendo que este método se rompe si le pedimos que haga varias cosas a la vez? Es una duda súper común y muy lógica.
Pero la respuesta requiere entender cómo funciona la inteligencia artificial por dentro. El texto especifica, como decíamos, una sola frase con verbo claro. La importancia de la A radica en no diluir el objetivo principal. O sea, no confundir a la máquina. En el escenario del informe que mencionas, la acción real, el entregable final, es redactar un borrador de correo electrónico. Ah, claro, esa es la meta. Eso es. Todo lo demás, leer, extraer, comparar, no son el objetivo final, son subtareas, son el camino para llegar a él. Y el método Aspect tiene un compartimento específico para ese camino. Entendido. Si la acción es fijar la bandera en la cima de la montaña, el modelo sigue necesitando saber por dónde escalar, para no despeñarse procesando demasiada información. Y supongo que ahí es donde entra la segunda letra del método, la S. Exactamente. La S corresponde a los pasos, o steps en inglés. Esta letra dicta si el modelo debe abordar la tarea de forma secuencial. En lugar de dejar que improvise. Justo, en lugar de dejar que la máquina organice su proceso interno como le parezca, se le impone una estructura de etapas. La fuente sugiere formulaciones como resuélvelo en 7 pasos o crea un checklist de 10 puntos. O una secuencia, ¿no? Sí, una secuencia lógica clara. Por ejemplo, primero diagnóstico, luego solución y luego plan de acción. O sea, a ver si lo entiendo. Es un poco como cuando uno intenta montar un mueble de estas tiendas suecas. Si a alguien le entregan 50 maderas y 100 tornillos y le dicen monta una silla, el cerebro colapsa ante la falta de estructura. Totalmente. No sabes ni por dónde empezar. Pero si se proporciona un manual numerado, donde el paso 1 es armar la base y el paso 2 los laterales, pues la fricción desaparece. Le estamos dando al modelo su propio manual de instrucciones interno, ¿verdad? Es una analogía impecable. Y a nivel técnico ocurre algo fascinante. Al forzarle a seguir pasos, le estamos enseñando a razonar secuencialmente. Esto reduce drásticamente el margen de error, porque cada paso resuelto ayuda a resolver el siguiente. ¡Qué interesante! Vale, entonces ya tenemos la tarea con la acción y los pasos con la S. Pero nos falta definir quién nos está hablando. No es lo mismo que el manual del mueble te lo explique un ingeniero súper técnico que un amigo tomando un café. Desde luego que no. Y ahí pasamos a la P. La P de persona. Este elemento exige que asignemos un rol, un perfil o una identidad a la IA. La fuente señala que su función crucial es guiar el tono, el enfoque y la profundidad de la respuesta. Danos algún ejemplo de la fuente. Pues cita cosas como actúa como un profesor para principiantes o actúa como consultor de marketing o técnico en soporte. Ya, pero pongámonos un poco escépticos por un momento. Adoptar un rol no es simplemente un adorno estético en el prompt. O sea, ¿realmente sirve de algo decirle que es un profesor? Absolutamente. Y la fuente lo argumenta basándose en la necesidad de control. No es un adorno para nada. Pedirle a la máquina que actúe como un profesor para principiantes cambia radicalmente el vocabulario que va a elegir, frente a si le pedimos que sea un consultor de marketing. O sea, ¿descarta la jerga técnica automáticamente? Exacto. Cambia la complejidad cognitiva del texto. La persona es un filtro indispensable. Claro, pero aunque le demos un rol, un consultor de marketing puede tener muchos estilos. La IA aún puede imaginar un estilo distinto al que tenemos en la cabeza. Para calibrar esa expectativa exacta, supongo que necesitamos la siguiente letra. Eso es. Llegamos a la E, de ejemplo. Aquí se incluye una muestra directa del estilo, el formato o el nivel de respuesta que esperamos. ¿Y cómo se hace eso en la práctica? El texto nos muestra varias formas. Puede ser una instrucción directiva, de estilo, como usa frases cortas, incluye definiciones y un ejemplo final. O puede ser imitar un formato, en plan título más 3 subtítulos más conclusión. O darle un ejemplo literal. Justo, escribir ejemplo de salida y pegarle un párrafo redactado previamente para que copie el tono. Es que es exactamente igual que ir a la peluquería. A ver, explícate. Pues que uno puede estar sentado en la silla durante 10 minutos describiendo un corte de pelo, hablando de capas y volumen, que sería darle la acción, los pasos y el rol al peluquero. Pero enseñar una foto, que sería el ejemplo, garantiza que ambos visualicen exactamente lo mismo. Totalmente. Elimina la ambigüedad de un plumazo. Bueno, pues ahora que la IA sabe cómo estructurar y estilizar su respuesta, necesita saber para quién y para dónde es este trabajo. Y aquí llegamos a la primera C. La C de contexto. El contexto es el anclaje a la realidad. Aporta los datos vitales del caso. ¿A qué tipo de datos se refiere la fuente?
Pues, por ejemplo, ¿quién es la audiencia? ¿Son personas sin conocimientos previos? ¿Son expertos? También, ¿cuál es el objetivo? Quizás sea explicar un concepto para un vídeo de 60 segundos. Y, por supuesto, el canal. No es lo mismo YouTube que TikTok que un documento formal. Aquí es donde ocurre la magia de evitar los resultados genéricos que mencionábamos al principio de nuestra sesión, ¿eh? El contexto es lo que convierte un texto plano de IA en un contenido útil para la vida real. Exactamente. Le dice a la máquina por dónde debe moverse. Pero igual de importante es decirle por dónde no puede pisar, porque a veces se ponen creativos y la lían. Y para eso entramos en la segunda C, las restricciones o constraints. Son los límites. ¿Qué no debe hacer la IA bajo ninguna circunstancia? Esto me parece vital. ¿Qué ejemplos da el texto? Pues menciona cosas como no usar primera persona, no usar tecnicismos, no mencionar marcas de la competencia o restricciones de formato como máximo 800 palabras. Es fascinante, porque es como esculpir en negativo, ¿verdad? Totalmente. ¿Por qué destaca la fuente que es tan importante decirle a la máquina lo que no queremos? Porque según el texto, si no se prohíbe explícitamente, el modelo tomará atajos, usará jerga o se extenderá sin control porque asume que más largo es mejor. Las restricciones actúan literalmente como los quitamiedos de una carretera. Impiden que se salgan en las curvas, claro. Eso es, mantienen el texto seguro y enfocado. Me apunto a la imagen de los quitamiedos. Bueno, pues con todo el contenido y los límites definidos, solo nos queda una cosa. ¿En qué envase nos van a entregar el producto final? Y esa es la última letra. ¿La T? La T de tipo de salida. Así es. Concluye la fórmula definiendo el formato final exacto que se exige al modelo. Si no se define, la IA improvisa el diseño visual del texto y te puede soltar un bloque macizo de palabras infumable. ¿Y qué formato sugiere? Pues pedirle explícitamente un artículo con títulos y subtítulos, una tabla comparativa, un guión de vídeo, un plan por puntos, una plantilla rellenable. Claro, es como pedir comida a domicilio maravillosamente cocinada, pero olvidar pedir que la pongan en recipientes. Te la traen en las manos, imagínate. Exacto. El tipo de salida es el envase perfecto para consumir la información. Bueno, pues ahora que conocemos las 7 piezas por separado, o sea, A, S, P, E, C, C, T, es hora de ver cómo encajan todas juntas en el mundo real. Porque la teoría está muy bien, pero la fuente nos proporciona ejemplos prácticos fantásticos que ilustran cómo esta estructura resuelve problemas complejos de forma súper elegante. Sí, el documento ofrece 5 ejemplos. Vamos a analizar por qué los elementos elegidos hacen que el prompt sea brillante en cada caso. Empecemos por el primero, que es pedir una explicación sobre IA para principiantes. En ese ejemplo destaca muchísimo la coherencia. El rol asignado es de profesor, el contexto marca un público sin conocimientos y la restricción crucial es no usar tecnicismos. Todo rema hacia la simplicidad absoluta. Todo alineado, claro. El segundo ejemplo es la redacción de un anuncio de marketing. A primera vista, pedirle a la IA que escriba publicidad parece peligroso. Todos hemos visto esos textos que suenan a teletienda. Sí, estafa total. Pero fíjate en el nivel de detalle comercial que exige la fuente aquí. La restricción es clave. Dice, no prometer dinero rápido y no usar lenguaje agresivo. Eso salva la vida. Salva a un principiante de crear un anuncio que parezca spam. Y además se exige un tipo de salida exacto, que es un solo párrafo. Brújula ética y control de formato. Me encanta. El tercer ejemplo es un guión corto para TikTok o un Reel. Aquí el autor se centra en los pasos, la S. Divide el guión en 5 partes. Gancho, problema, solución, ejemplo y cierre. Y la restricción es interesantísima. No usar viñetas. ¿Por qué prohíbe las viñetas? Porque obliga a la IA a escribir texto fluido, que es ideal para ser leído en un teleprompter. Si pone puntos, al hablar queda súper robótico. Ostras, qué inteligente. Pasemos al cuarto escenario, el de soporte técnico. Responder al correo de un cliente confundido. Aquí hay una restricción psicológica que me parece brillante. Sí, la de no culpar al usuario. Es fabulosa. El contexto nos dice que el usuario está confundido y el rol es de agente senior. Esto garantiza que la respuesta tenga empatía y profesionalidad en un simple email, evitando que la IA le diga al cliente en su cara que la culpa es suya. Que generaría una crisis tremenda, claro. Y el último ejemplo es un plan de estudio. Exacto. Aquí se observa cómo los pasos estructuran el tiempo en 4 semanas, y el tipo de salida es una tabla.
Esto convierte algo complejo en algo visualmente digerible para alguien que, según el contexto, solo tiene 30 minutos al día. Viendo estos ejemplos perfectos, la verdad es que resulta muy inspirador. Parece infalible. Sin embargo, sabemos que en la práctica se cometen errores. La fuente también nos advierte de las trampas más comunes al aplicar este método, ¿verdad? Sí, desglosa 4 fallos clásicos. El primero son las contradicciones. Contradicciones dentro del propio prompt. Eso es, por ejemplo, pedir un texto largo y profundo, pero poner en las restricciones máximo 200 palabras. La solución que da el texto es establecer una regla clara por cada elemento. Lógico. ¿Cuál es el segundo fallo? Olvidar el tipo de salida. Ya lo comentamos, deja la IA improvisando el formato y suele ser un desastre visual. El tercero es la falta de contexto, que resulta en un nivel de vocabulario inadecuado para la audiencia. Y supongo que el cuarto tiene que ver con las restricciones. 0 restricciones. Dejar ese campo vacío permite a la IA divagar, usar jerga o añadir moralejas cursis que nadie ha pedido. Claro, es como darle pintura a un niño y no ponerle papel de periódico en el suelo. Pero, a ver, siendo realistas, rellenar 7 campos para cada pequeña tarea del día a día puede abrumar a alguien que empieza desde cero. Y la fuente es consciente de ello. Por eso, para no abrumarse, revela una recomendación final, que es la versión light para principiantes. ¿En qué consiste esa versión light? Sugiere empezar con solo 5 letras: acción, persona, contexto, restricciones y tipo de salida. O sea, dejamos fuera los pasos y el ejemplo explícito de momento. Ah, vale. O sea, lo básico para que no descarrile. Exacto. Y solo añades los pasos cuando necesites estructurar un razonamiento complejo o el ejemplo cuando la IA no pille el tono exacto que buscas. Esto demuestra que la flexibilidad del método Aspect es su mayor virtud. Funciona como una plantilla de copiar y pegar donde solo cambias los datos del caso. Llegamos al final de este recorrido y creo que recapitular la gran lección es obligatorio. Los errores de la IA casi nunca son fallos de la máquina, sino fallos de comunicación humana. Sin duda alguna. El método Aspect, recordando, acción, pasos, persona, ejemplo, contexto, restricciones y tipo de salida, transforma esa incertidumbre de la que hablábamos al principio en un control absoluto. Es la herramienta definitiva para quienes empiezan desde cero. Es un resumen perfecto. Y la verdad, basándome en el texto, me gustaría lanzar una reflexión final, un pensamiento provocador, para que quienes nos escuchan lo mediten. Escuchamos adelante. A ver, si aplicar el método ASEPEC nos obliga a definir tan meticulosamente el objetivo, el público, los límites y el formato, es posible que el verdadero valor de este método no sea hacer que la inteligencia artificial escriba mejor, sino forzarnos a nosotros, los humanos, a pensar con absoluta claridad antes de teclear una sola palabra. Qué gran pregunta para cerrar. En el fondo, estructurar el prompt nos estructura la mente. Pues con esta reflexión nos despedimos, cerramos el análisis agradeciendo muchísimo la atención de todos y desde luego animando a aplicar esta nueva estructura desde hoy mismo. Hasta la próxima.